Llevar ayuda a lugares aislados exige más que estructura, exige entrega. Y en la selva del Perú, un ministerio comenzó a crecer precisamente cuando alguien decidió servir más allá de lo esperado. Una experiencia que marcó el camino del pastor Eben dentro del proyecto Perú Projects. Mi nombre es Eben Ezer Espinosa Castro, soy piloto y pastor, director del Ministerio Perú Projects, que trabajamos en la selva del Perú. Hace 11 años Dios nos trajo aquí cuando estábamos tratando de volver a iniciar el trabajo del ministerio en la selva activamente. Recuerdo uno de los sucesos fuertes que impactó mucho el avance, el crecimiento del ministerio, fue el empezar a apoyar algunos hospitales con vuelos de evacuaciones médicas, vuelos de emergencia, ¿no? Entonces, el pastor Eben se dispuso a ofrecer sus servicios a los hospitales, pero con solo dos condiciones. Una de las dos indicaciones únicas que hicimos fue que no volamos los sábados, al menos que sea un vuelo de emergencia, de vida o muerte, ¿no? Si no es un tema de emergencia, de vida o muerte, entonces el sábado que espere el domingo. Porque les compartimos pues nuestra fe como adventistas. Y la otra observación era que no volamos de noche, porque no tenemos las capacidades del avión, del aeropuerto, todo lo necesario para hacer vuelos nocturnos. Y con el tiempo, el ministerio del pastor Eben en Perú Projects fue creciendo, y cierto día, cuando una noche, cerca de las 10:30 de la noche, me llama la doctora y llama para hacer esa petición que ya le había dicho yo que no hacíamos. Pero dice, señor Eben, ¿será que hay alguna forma que pueda hacer un vuelo nocturno? Y inmediatamente mi respuesta fue, no es posible, nosotros no volamos de noche, no tenemos las capacidades. Y ella dice, pero es que mira, hay una paciente, no va a soportar toda la noche, nos urge mucho. Aunque inicialmente negó la posibilidad, eso dejó al pastor inquieto sobre si volar o no de noche. Y en mi mente vinieron tres cosas. Dije, bueno, uno, que tendría que ir con alguien que me acompañe para poder tener más ayuda, para distribuir la carga del vuelo, especialmente nocturno, que hay que volar por instrumentos. En la selva no hay sistemas de navegación, no hay radio, no hay luz. Afuera de la ciudad es negro. Entonces, una cosa en mi mente es, alguien tiene que ir conmigo. La segunda condición era que el clima tendría que estar perfecto, sin nubes por la noche, para evitar mayores riesgos. Y la tercera es que ningún otro avión pudiera hacerlo. O sea, si había algún otro avión, que ellos lo hicieran, con capacidades de hacerlo, especialmente de Pucallpa, un avión más grande, con un motor de turboprop que tiene otro sistema de combustión. Cuando estaba yo pensando en eso, me llamó otra vez la doctora y me dice, señor Eben, por favor, no encuentro ningún avión, no hay nadie que pueda hacer este vuelo. Todos los aviones están en mantenimiento o no están en Pucallpa. Y si de una manera, por favor, le ruego, le explico, tiene 5 hijos la señora, van a quedar huérfanos, está embarazada. Entonces, todas esas cosas estaban en mi mente dando vuelta y entonces yo volteé y vi el cielo estaba despejado completamente, no había aviones, el clima estaba bien. Y había un joven piloto que había llegado como voluntario al ministerio, Miguel Acuña, que estaba ayudándonos. Y entonces dijo, bueno, él puede ir conmigo, él es piloto también, podemos los dos distribuir la carga y tal vez es lo más seguro. Y fue entonces cuando el pastor Eben quedó más abierto a esa posibilidad de realizar el vuelo. Pero aún había un detalle, se necesitaba la autorización del gobierno para que el viaje aéreo se realizara. Y le dije, doctora, mire, si solo puedo traer al paciente y al personal de salud, va a ir otro piloto conmigo, un compañero que está aquí, podríamos intentar, pero necesitamos que nos autorice la DGAC, que es la Dirección de Aeronáutica Civil de Perú. Y entonces ella dijo, de eso yo me encargo, dijo. Colgó, como unos minutos después yo había llegado aquí a la base, me llamó un señor, se presenta, él dice que era el señor Tonal y que estaba queriendo consultar cómo era nuestra operación, quiénes éramos. Y una de sus primeras preguntas fue que me dijo,
¿has volado nocturno? Le digo, bueno, sí, pero en Estados Unidos, no acá en la selva, ¿no? O sea, acá nunca he volado de noche, acá no hay ayudas. Y él dice, no, está muy, muy difícil, ya, no creo que haya manera. Y entonces, ni modos, colgó. Pero algunos minutos después, el señor Donald volvió a llamar al pastor Eben. Señor Eben, tenemos que sacar a la señora, son 5 hijos, 5 niños. La doctora me dijo, ya no tengo opción, tengo que hacer una u otra forma. Entonces el clima te favorece, tienes quien te ayude, avanza. Manténme informado cada parte del vuelo, dice, asegura que todo esté muy bien. Pero aún con las cosas yendo bien, el pastor Eben debía enfrentar varios desafíos. Y entonces tenemos que ver el dilema cómo despegar aquí en la pista, porque en nuestra pista no había iluminación tampoco. En la ciudad donde íbamos a ir tampoco tenía iluminación, entonces había que hacer arreglos. Para poder salir de aquí con nosotros, pusimos el tractor en la punta de la pista y tenemos una camioneta con luces para poder tener un punto de referencia al final de la pista, porque está oscuro, negro se ve en medio, y poder tener un punto al que apuntarle al ir avanzando, y en cuanto pudiéramos subir, pues subir a altura por los árboles que están a los costados y lograr subir lo más que pusiéramos, ¿no? Conseguimos incluso también unos misioneros que estaban con nosotros en esa ocasión, que estaban siendo entrenados, los misioneros que iban a ir a la selva, los trajimos y algunos tenían unas pequeñas antorchas, sus teléfonos, hicimos solo de un costado, lo pusimos todos así en línea, como para tener una referencia pequeñita que de visión para yo podría irlos viendo, para mantenernos en el centro, que era lo más importante, ¿no? Al ir subiendo. Y gracias a Dios, todos los preparativos, todo el equipo estamos en el hangar, oramos, preparamos todo, cargamos el avión y entonces pudimos salir. Pero si el problema de la falta de iluminación existía en el despegue, en el momento del aterrizaje también fue similar. Entonces cuando se empezó a ver la comunidad, empezamos a ir hacia ella. Conocíamos ya la pista, entonces tratamos de hacer el giro para poder encontrar la pista de frente, porque la pista cruza nuestra trayectoria que íbamos. Y cuando giramos un costado, no encontramos la solución que ellos habían hecho. Ellos se habían solucionado para alumbrar la pista con motocares, con unas pequeñas motos con asientos de atrás, y habían puesto como unas 100 de cada lado, unas 200 motos acomodadas alumbrando hacia el centro de la pista para que el avión pudiera aterrizar en el centro. En el inicio de la pista estaba una ambulancia con las luces rojas y blancas dando vueltas que alumbraban a dónde teníamos que apuntar para poder empezar a ir al aterrizaje, y un foco de una discoteca que hacía reflejos. Incluso tuvimos que pedir que lo apagaran porque nos encandilaba cuando pasaba por enfrente de nosotros. Gracias a Dios hicimos una aproximación un poco distinta, solo más sin descender tanto porque no podemos ver abajo de nosotros los árboles, entonces vimos alto, pero gracias a Dios aterrizamos entre los motocares sin ningún problema. Después de todo el esfuerzo del pastor Eben, al momento de conversar con el señor Donald, recibió una noticia inesperada. El doctor salió de la ambulancia y me dice, señor Eben, la señora acaba de fallecer. De instante nos frustramos y preguntábamos a Dios, ¿por qué todo lo que hicimos, todo el apurar, el venir, el riesgo que se corrió? Y se veía como frustrado, como que no cuadraba lo que había ocurrido. En realidad ya no regresamos a Pucallpa esa noche, nos quedamos allí con un signo de interrogación en las mentes, preguntándonos por qué. En la mañana siguiente, como eso a las 6 de la mañana, la doctora me llama y dice, pastor, hay un paciente que tiene apendicitis, que ya está por hacer peritonitis o algo así, que su apéndice rompe y entonces son minutos. Era como un premio de consolación porque sí, la persona podía ser trasladada inmediatamente, no había que esperar trámites, y que lo trajimos tempranito al hospital y la persona entró a cirugía y pudo salvar su vida. Sin embargo, aunque se había salvado una vida, pues había una interrogación, ¿no? ¿Y qué la señora? ¿Qué pasó con lo otro? ¿Por qué? Y algún tiempo después de eso, el pastor Eben parecía entender un poco mejor los planes de Dios para su ministerio. Una ocasión el señor Donald, cuando habíamos llamado la última vez y él estaba agradecido que aterrizamos seguro, él me dijo, te debo un trago, me dijo. Él tenía pendiente querer venir a agradecernos y invitarnos a tomar algo. Cuando él iba a venir a Pucallpa por algún otro trámite, me llamó, me dijo, pastor, bueno, él no me dice pastor, me dice, señor Eben,
por favor, quiero conocerte, quiero ver tus operaciones, quiero ver tu lugar, conocer un poco. Era una autoridad de la DGAC. Entonces vino aquí a la oficina y recuerdo que cuando entró en la pared teníamos unos pósters de bautismos, de comunidades, de estudios bíblicos. Y cuando ve las fotos, él sonríe, es una persona alta, más alta que yo, y ve y me golpea así una palmada en la espalda y me dice, tú no tomas, ¿verdad? Entonces él sonríe y digo, no, pero un jugo, dice, vamos a comer, vamos a almorzar. El pastor comenta que a partir de ahí comenzó a nacer una amistad sincera, pero sin ningún interés de fondo por parte de ninguno de los lados. Entonces, gracias a Dios, empezó a hacer la amistad pues, un impacto con esta persona. Pasó unos meses, un año, y él fue nombrado el director general de la Dirección General de Aeronáutica Civil, de la DGAC. Es la máxima autoridad en la aviación en Perú y sin duda ha sido de gran bendición para nuestro ministerio. De allí empezó, hicimos algunos otros, muy poquitos vuelos nocturnos, no casos muy excepcionales, pero sí empezaron a hacer oportunidades para ir a otros lugares. Entonces una situación que en un momento parecía adversa, Dios lo usó para establecer un contacto, una amistad que abrió puertas a muchas otras oportunidades donde Dios pues, ha podido usar el avión misionero al equipo para salvar vidas. Pues sí, muchas cosas que suceden en la vida son difíciles de entender en cuanto al propósito de Dios. Aún así, el pastor ha logrado comprender que aquello que vivimos aquí tiene un propósito mayor del que somos capaces de imaginar. Es bonito poder darnos cuenta cómo Dios es la mejor solución para aún el tema de la muerte o el pecado, la muerte que trae el pecado, ¿no? Si bien sabemos que en esta ilustración pues una persona fallece, pierde la vida, Dios tiene el control sobre la muerte y confiamos que estas personas cuando les toca descansar, este sueño que la Biblia resalta, pues puedan antes de dormir tener su fe en Dios para que cuando Él venga puedan resucitar. Sin embargo, también tiene una pequeña ilustración esta experiencia que ante una situación adversa, ante una situación incluso de muerte, de dolor, de tristeza, Dios puede usarlo como una semilla para poder crear muchas otras oportunidades para vidas que sean salvadas y lugares que puedan conocer el mensaje de Cristo Jesús. Cuando Dios creó al hombre y su entorno, nuestro planeta, encontramos la siguiente afirmación en el libro de los Orígenes, en el libro de Génesis. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Ciertamente todo lo que Dios había provisto para nuestros primeros padres requería la existencia de una cultura que hasta ese momento, como todas las cosas, era muy buena, es decir, sin problemas. Era una cultura perfecta. Pero al fin y al cabo, ¿qué es la cultura? Hoy en día hay muchas definiciones disponibles y la mayoría de ellas son similares, parecidas. En términos generales, la cultura se puede definir como un conjunto de valores, creencias y prácticas de una sociedad en particular que incluye áreas tan diversas como las costumbres, las artes, la forma de ser, comer, divertirse, organizar aspectos étnicos y ciertamente la religión. Pero hubo un momento en que el pecado entró a nuestro planeta y como consecuencia la cultura humana también fue contaminada. Dejó de ser buena. No hace falta ser antropólogo para darse cuenta de que no existe una cultura neutral, pura e inocente en nuestro planeta. La cultura de cada pueblo y sociedad refleja de una manera u otra la situación moral y espiritual de las personas que están influenciadas por esa misma cultura. Es decir, hay una mezcla de cosas buenas que surgen de la imagen de Dios en el ser humano, pero también cosas malas y pecaminosas que han surgido como resultado de la depravación y corrupción del corazón humano. En otras palabras, toda cultura, por más civilizada que sea, tiene valores manchados por el pecado, creencias erróneas, prácticas injustas que se reflejan en los mismos ámbitos que mencioné anteriormente, en el arte, la música, la literatura, las costumbres, las estructuras sociales, en aspectos étnicos y también en la religión. Desde el punto de vista de la misión, ¿cómo debemos entender y actuar frente a los aspectos culturales?
Sin duda, la relación de la misión cristiana con la cultura en la que se insertan los seguidores de Cristo siempre ha representado un gran desafío para la iglesia. ¿Qué hacer entonces? ¿Adaptarse? ¿Rechazar la cultura? ¿Aceptar sin restricciones o intentar transformarla por completo? Fueron opciones utilizadas en diferentes épocas y lugares por los misioneros del pasado. En países como los de Sudamérica, que tienen una cultura tan variada, tan distinta, tan cautivadora, el desafío misional es aparentemente aún mayor. Por un lado, cuando tomamos en serio la palabra de Dios, debemos tener al menos una actitud cautelosa hacia la cultura, porque encontramos de manera explícita y también camuflada huellas de corrupción humana. Al mismo tiempo, aunque la Biblia define al mundo caído en términos negativos, tenemos que admitir que hay cosas buenas en cualquier sociedad, en virtud de que el hombre aún mantiene la imagen de Dios y principalmente porque ese mismo Dios aún actúa en la humanidad a través de su presencia y gracia. Dios otorga a todos, cristianos y no cristianos, capacidades, habilidades, creatividad, talentos naturales que de una forma u otra son visibles a través de la cultura humana. En la Biblia encontramos varios aspectos culturales. Por ejemplo, Jesús asistió a una fiesta de bodas, dice Juan capítulo 2. Pero la gran pregunta siempre ha sido, ¿dónde está el límite? ¿Hasta qué punto los cristianos debemos conformarnos a la cultura de este mundo para cumplir la misión que Cristo nos ha encomendado? La Biblia dice que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesucristo vino en un contexto histórico y cultural. Vivió, alimentó, visitó y se comportó dentro de los parámetros culturales del Medio Oriente hace más de 2000 años. Al mismo tiempo, Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. En otras palabras, Cristo vivió y murió sin la influencia de los aspectos negativos de su cultura. Por lo tanto, el gran desafío para nosotros, seguidores de Jesús, es precisamente este: estar en el mundo, ser enviados al mundo, pero no pertenecer a este mundo. La Biblia dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Pero aún en un mundo caído y manchado por el pecado, somos llamados a cumplir una misión. ¿Cómo? En las palabras del apóstol Pablo: aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo, para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. Nunca olvides, disfruta cada oportunidad teniendo la palabra de Dios como regla de padrón y práctica para cumplir la misión que Él nos ha concedido.